Bienvenidos al podcast de la Peña de los Atléticos de Murcia, la Peña, el Bar de Mogo, edición número 48 de nuestro podcast y ya en plenas fiestas de Semana Santa. La próxima semana tendremos las fiestas de primavera en Murcia y pues todo parece ir bien porque el equipo sigue yendo como un avión. Al menos en lo que a puntos se refiere, un equipo que lleva 13 partidos seguidos con una sola derrota, consiguiendo 30 puntos, unos números prácticamente de campeón, pero ese primer tercio de campeonato pues nos está lastrando para que no podamos llegar a cotas más altas, si bien parece que la Champions pues se está consolidando y parece que ya pues es algo más cercano, algo que hace unos meses pues quizá nos planteábamos y veíamos bastante difícil. Pero el pasado domingo, en un partido muy duro y muy importante contra el Betis, nuestro inmediato perseguidor, pues un buen partido en líneas generales, aunque no en el nivel de los anteriores, no al nivel del Sevilla, evidentemente, contra un Betis que tenía también bajas, pero que hizo un partido pues muy a lo atlético. Pero el cholismo volvió a emerger, el cholismo hizo que saliera Angelito Correa y en una acción mitad suerte y mitad, digamos, fantasía, pues conseguía un gol que nos daba la victoria y que nos pone en una situación pues muy propicia para asegurarnos los puestos de Champions incluso antes de las últimas jornadas. Así que voy a dar paso ya a nuestros contertulios y voy a empezar por nuestro presidente. Vamos a guardar las jerarquías, vamos a ser cholistas también en esto. Y Antonio Lorente, después de una semana sin vernos, pues aquí te tenemos con ese calderón de fondo. Muy buenas tardes, Antonio. Muy buenas tardes, amigos. Pues la verdad que es un gusto estar aquí de nuevo con vosotros, pudiendo compartir impresiones. Yo dejé de venir porque el equipo iba mal y ahora que el equipo va bien, pues me apunto de nuevo al carro y digo, venga, vamos a hablar bien del equipo y del Cholo, que esto a mí me gusta. La verdad que comentaba la acción de Correa y es puro Correa, ¿no? Esa acción, o sea, se tropieza dos veces, le rebota el balón y luego te hace la definición que no te ha hecho en 50 tiros a puerta que ha tenido. O sea que hasta eso no le sale ahora mismo al Atlético de Madrid. Hablábamos al principio de que los detalles no estaban de nuestra parte y ahora parece que nos sale todo, ¿no? Entonces, bueno, pues es todo alegría, jolgorio, fiestas, primavera. Y si faltan, no sé, 5 jornadas ya estamos en Champions, ¿a qué vamos a jugar? ¿Por qué competimos? Habrá que ganar al Madrid, ¿no? ¿O qué? Bueno, quizá nos quede esa ilusión de los cruces directos, de llegar al Madrid. Tenemos un partido contra el Barcelona también por ahí, que todo indica que va a ser campeón de liga este año con una diferencia de 12 puntos contra el Madrid actualmente. Y tenemos ahora unas semifinales de Copa, que veremos si uno de los dos grandes juega la final, uno de los dos la jugará, pero veremos quién es, esperemos que el Madrid no sea y nos seremos unos culés más por lo menos durante 90 minutos. Pero Keco, seguimos con esa buena marcha. Keco Franco, buenas tardes. Una marcha Hola. sobre todo en cuanto a solidez defensiva, mantenemos jugadores en un nivel de forma bastante notable. Luego hablaremos de algunos que no aparecen porque empiezan a salir noticias por ahí sobre esos jugadores que parecen no contar para Simeone. Y bueno, pues el equipo ahí está, en una posición que hace unos meses pues nadie nos podría decir que íbamos a estar. Hola, buenas tardes, compañeros. Pues sí, la verdad es que seguimos con la buena racha. El juego, aunque es cierto que contra el Betis estuvimos más erráticos que en otras ocasiones, pero la actitud, sobre todo destacar la actitud del equipo siempre yendo hacia adelante, buscando el área rival. Y como os he comentado, sí que nos faltó a lo mejor un poco de serenidad en los últimos metros y algo de acierto para no sufrir tanto. Pero bueno, salvo algunos momentos de la segunda parte donde el Betis, con el brasileño este que llevan, el Luis Enrique, nos metió en algún apuro y algún fallo defensivo que tuvimos nosotros, una entrega ahí en territorio peligroso, el resto del partido yo creo que lo dominó ampliamente el Atlético de Madrid, estuvo cómodo durante varias fases, no solo dominó el gobierno del partido, sino que jugamos mucho en el área rival, ¿no?
Y sí que es cierto que yo creo que en este caso los cambios nos beneficiaron bastante. El equipo estaba un poco más espeso hasta que cuando metió en el campo a Correa y al chaval, al Barrios en el 60 y algo, me parece que entró, salió Lemar, salió Molina, entró también De Paul, y con esos 3 jugadores yo creo que el equipo mejoró y así hasta el final, con la magia de Correa, ¿no? El gol de la victoria. Pues creo que todo redunda en un ambiente de optimismo y algo que siempre decimos, que a pesar de que nosotros no vayamos asiduamente al Metropolitano, pues sí que se observaba ese ambiente tóxico, ese enfrentamiento entre la afición. Pero Juanito, buenas tardes, Juanito de la Peña de Cartagena y contertulio habitual del podcast de la Peña del Bar de Mou. Volvimos a ver un ambiente que nos recuerda al de antaño, con la afición unida, animando el equipo e incluso al Cholo motivando a esa afición. O sea que la cosa parece que se va enderezando. Sí, miel sobre hojuelas, diría aquel, ¿no? Buenas tardes, chicos, ¿qué tal? Es un placer, como siempre, estar con vosotros. Pues sí, lo has definido muy bien, además lo dije yo creo que en el último programa, cuando la pelotita entra, cuando el equipo empieza a jugar bien y los resultados van llegando, vosotros también estáis de acuerdo conmigo que si no terminaba de solucionar los problemas o de extinguirlos de forma definitiva, sí que calma la agua, evidentemente, es un bálsamo cualquier victoria. Y bueno, hay que recordar que si mal, vamos, de memoria hablo, estábamos 6 o 7 puntos por debajo de la Real Sociedad y ahora le sacamos 6. Es decir, que en una atacada de 12 o 13 partidos, no solamente hemos enjugado su distancia, sino que la hemos puesto a nuestro favor. Por lo tanto, bueno, posición natural del Atleti. El partido en sí, estoy de acuerdo con Keco relativamente, pero no ha sido uno de los mejores desde la vuelta. Pero sí que volvemos a lo mismo. El Atleti no se desmarca nunca del partido, siempre está muy metido y siempre da la sensación de que puede ganarlo. Todo lo contrario de ese primer tercio mitad. Yo te diría, hemos tirado mitad de la temporada. Es que es como, no sé, es como un mal estudiante, ¿no? Las 2 primeras evaluaciones la hace mal, la tercera la hace bien. Bueno, al final acabará aprobando el curso, pero no dejará de ser una cosa, pues eso, pues de suficiente, poco más, porque a mí me da la sensación de que metiéndolo en Champions es más que suficiente, pero al mismo tiempo no haber competido algún título y demás, pues siempre nos queda ese sabor agridulce. Pero vamos, bien, el equipo sumando sensaciones y, como lo he dicho al principio, miel sobre hojuelas. Pues en el último podcast comentaba yo personalmente que más que alcanzar el Madrid, quizá el objetivo principal era volver a una comunión de esas 4 patas a las que nos hemos referido tantas veces, la afición, el equipo, el cuerpo técnico. Y ahora, si podemos considerar ya que la Champions pues ese es un objetivo prácticamente conseguido, quizás sea el momento de pensar más allá y de empezar a planificar el año que viene. Y ahí es donde va a haber mucha, pero mucha tela que cortar, Antonio, porque hay patatas calientes. Hay patatas calientes y algunos que vuelven, otros que están, pero no están, y ahora hablaremos de ello. ¿Cómo lo ves, Antonio? Bueno, a ver, el problema, bendito problema, cuando el equipo gana y cuando el equipo la pelota entra y los resultados son buenos, esta racha de partidos que llevamos, es que si antes del Mundial decíamos que nos sobraba el 60% de la plantilla, ahora parece que ya no nos sobran tanto, ahora parece que no son tan malos. Pero el problema es que siguen sin ser los jugadores que necesitamos en el Atlético de Madrid. Y bueno, a ver lo que pasa, ¿vale? Porque creo que hoy escuchábamos, por ejemplo, que se hablaba de la renovación de Morata. No, por favor, quiero decir, no. Morata tiene que salir. Entonces, yo sigo pensando que hay que hacer una serie de cambios estructurales muy importantes en esta plantilla. Creo que con el Cholo no se van a hacer. Si sigue el Cholo no es el que va a hacer esa revolución. Pero hay cambios muy importantes porque la plantilla está floja en varios puntos que yo creo que son claves. El primero, sin duda alguna, es un delantero goleador. Lo hablábamos con Keco el otro día en La Peña. Este equipo, una vez que recupera un poco la solidez defensiva, lo que necesita es meter de las 3 ocasiones o 4 que tenemos por partido, hay que meter 2. Y eso necesitamos un tío que las enchufe, ¿vale? Si Correa no siempre va a hacer la magia. Entonces,
el partido del Betis hubiera sido un empate de lo más normal. ¿Por qué? Porque bueno, no nos entraron otras ocasiones que tuvimos y al final iba el tema del empate. Creo que durante el principio de temporada se falló en muchas ocasiones, que si la pelota hubiera entrado, porque generábamos fútbol, generábamos ocasiones en Champions, si hubiéramos tenido un delantero top ahí, igual la cosa hubiera sido diferente. Entonces, para mí, el fichaje fundamental es el de un delantero goleador. Ahora veremos quién, porque las acciones tampoco que sean muy grandes. Y luego tenemos serias carencias, ¿no? O sea, ya sabemos que en el medio campo necesitamos, para mí, yo creo que necesitamos un pivote importante. No solo puede ser Coque ahora de pivote, porque Coque de pivote, bueno, nos da para jugar con el Betis y contra otros equipos, pero no nos da para ir por una Champions o por un equipo más importante con Coque de pivote. Y luego los laterales y la defensa. Para mí, el Cholo decía, yo lo escuché cuando terminó el partido, que una de las claves era que habían jugado 3 partidos seguidos Jiménez y Savic, y por eso hemos recuperado la contundencia y que por eso seguimos teniendo la portería 0. Pero sabemos que no van a jugar 20 partidos seguidos Jiménez y Savic. Entonces la otra clave para mí está en que necesitamos un par de centrales de garantías si realmente este equipo quiere mantener la esencia del cholismo, que es portería 0 y defender bien. Y no podemos depender de que Jiménez y Savic no se lesionen o no falten, porque nos han demostrado durante los últimos 5 años que van a faltar. Entonces, para mí están un poco ahí las claves, junto con los laterales, que estamos cojísimos en los laterales. Es algo que ya hemos dicho aquí y es que la situación que se plantea es compleja porque ha venido Memphis Depay, está dando un rendimiento óptimo a pesar de que no estuvo muy acertado de cara al gol en el último partido, y por el contrario sí que lo está estando Morata en las últimas intervenciones, sobre todo cuando ha salido desde el banquillo. Y el Atlético de Madrid se ha visto en la tesitura de qué hacer con Morata. Y como bien dice Antonio, se ha planteado una propuesta de renovación a la baja. Digamos que Morata tiene una ficha muy alta, que se fichó del Chelsea con mucho dinero, mucho con dinero de traspaso y una ficha muy alta. Y se le ha hecho una renovación a la baja. Y yo creo que Coque es una forma de decir, o sales ahora o tienes que asumir un rol secundario con una ampliación de contrato, pero un rol que se tendría que ser muy, muy residual, porque si Memphis se queda, yo creo que estaría por delante de Morata, y evidentemente tiene que venir un 9, porque si ya no viene un 9, es decir, si nos quedamos con delanteros como Memphis Depay y Morata, ya empezamos mal. Pues es que es complicado, porque ahora mismo, si se queda Morata, bueno, Memphis lógicamente va a seguir ahí, Correa y... Claro, el detalle, perdona, Keiko, es que Morata le queda un año, ¿no? Entonces, de salir, tendría que salir este verano. Yo creo que de ahí viene digamos, la oferta a la baja que ha recibido para los 2 años, ampliar 2 años más su contrato. Y el tema es que Griezmann, pues si traes un 9, pues vuelves a tener ahí overbooking en la delantera. Y yo soy de los que prefiero tener 3 tíos arriba o 2, pero de 2 no, pero 3, de calidad, a tener muchos que al final no sea ninguno de ellos un gran goleador, ¿no? Porque lógicamente si se quedan todos esos que estamos comentando, dudo de que se vayan a gastar una buena cantidad en traer un 9 para ser titularísimo desde el primer día. Seguramente te podrían traer algún jugador del perfil del chaval del Getafe que tanto ha sonado, el turco, el Unai, ¿cómo se llama? No recuerdo ahora mismo Enes Unal. Enes Unal o alguien de ese perfil, ¿no? Entonces, pues ya vuelves a tener ahí 4 o 5 tíos arriba, pero que ninguno es realmente un goleador de 20-25 goles por temporada. Y luego estoy totalmente de acuerdo con los apuntes que ha hecho el Presi. Yo sí creo que hay que remodelar el equipo de arriba abajo, porque entiendo que hacen falta un par de buenos centrocampistas, ese 5, algún interior y la defensa prácticamente al completo, pero siempre pensando en la perspectiva de lo que se quiera competir al año que viene. Yo vuelvo a retrotraerme a mis palabras del otro día. Si nos ponemos como límite entrar en puestos Champions, tercero o cuarto, pues con algunos retoques a esta plantilla y un Simeone inspirado, pues te vale. Pero si lo que queremos es hacer un papel más que digno en Champions y pelearle el título a un Barça y un Madrid, no digo ganarlo, peleárselo, hay que gastarse los cuartos bien gastados y reforzar por lo menos 5 posiciones ahí bien reforzadas, ¿eh? 5 posiciones que toda esa
maquinaria que estamos poniendo en marcha jugando a directores deportivos depende de los jugadores cedidos. Sí que es cierto, el otro día estuve viendo un rato el Wolverhampton contra el Nottingham Forest. Lodi volvió a ser suplente. Cuña fue titular, pero bueno, pues nada, no marca. Pero bueno, Cuña nos van a entrar 45 millones. Y luego está el tema Joao. Que creo que es el que va en torno al que va a girar toda la política de fichajes del Atlético de Madrid en el próximo verano. Cuanto antes se sepa, mejor. Pero claro, yo me veo a Joao, Juanito, haciendo la pretemporada en el Atlético de Madrid. Es que yo creo que me ha leído el pensamiento. El tema Joao es clave porque es el único que le pueden dar 80-100 kilos para poder, como ha dicho Keiko, más o menos gastarlos o invertirlos bien. He estado escuchando también las palabras de Antonio y tengo que hacerle un par de matizaciones. Él ha dicho algo así como si se queda el Cholo no se va a hacer esa revolución. Yo pienso, Antonio, que la revolución se la han hecho siempre al Cholo. Es decir, no creo yo que el Cholo ha sido un hombre que haya dicho, pues más o menos necesito esto y ha puesto 5 nombres encima de la mesa y le han traído 3. Eso jamás. Y más desde que, bueno, está siendo más maleable, hombre de club, dicho por él. Por lo tanto, le van a fichar o le van a traer más que lo que pida, lo que puedan. Así de claro. Y lo de que siempre hemos hablado. Si entran 45 o 50 millones por Cuña, pues habrá que traerse uno por 20 para que quede un resto, ¿no? Además, también creo que se puede invertir solo la mitad del fichaje. Y luego otra cosa que ha dicho Antonio, que la tenía por aquí apuntada, que tampoco me ha parecido, no estoy de acuerdo con él. Él ha dicho como que la primera parte del campeonato jugamos bien y no tuvimos suerte, que de haber tenido un 9, sí. Por ejemplo, el paradigma de lo que ha dicho el partido contra el Brujas. Me acuerdo perfectamente que hubo infinidad de ocasiones y no entró ninguna. Pero las sensaciones del equipo no me daba a mí que estábamos jugando bien. Es decir, la pelota no entraba, nos atuyurábamos mucho, nos liábamos. Y yo, la primera parte del campeonato, llámese por el Mundial, que Juanma Álamo también nos lo dijo en el programa, cuando estuvo con nosotros, que el Mundial nos perjudicó muchísimo. No sabe por qué, más que a otro equipo. Lo hemos tenido muy en el horizonte y nuestros internacionales no han rendido o han rendido muy por debajo de sus posibilidades. Con un 9 estoy de acuerdo que podríamos haber ganado algunos partidos más, pero sigo teniendo la sensación de que tampoco hubiésemos estado en la opción de disputar los títulos. Algunos puntos más, quizá hubiésemos pasado a octavos de Champions, pero poco más. Sí, ¿no? Y el equipo demuestra una fragilidad defensiva que ahora no muestra y luego esa autoridad en el campo, esa regularidad en el juego tampoco se veía. Sí se veía lo que dijéramos, no pegada porque no se concretaban las ocasiones, pero sí esa peligrosidad arriba. Es decir, el equipo tú le veías llegar y lo hemos comentado algunas veces, Juanito, que me decías tú, bueno, ¿y cómo? Y decía yo, es que es más chispazos individuales, ¿no? De esa calidad de gente que tiene arriba, más que un juego inervado ahí que dijéramos podría deberse a un plan de juego bien preestablecido. Era más una sucesión de individualidades, de chispazos, ¿no? Que la tenga este o la tenga aquel. Sí, pero si recordáis, yo me refería sobre todo al tema del delantero, porque yo recuerdo que hasta antes del Mundial el Atlético de Madrid era el penúltimo o el último equipo de la Liga que menos ocasiones de gol materializaba. Creo que nuestro tanto por ciento era para números de descenso. Es decir, sí que teníamos ocasiones de gol suficientes, pero no éramos capaces de meterlas. Entonces, bueno, ¿cuánto podría haberlo cambiado un delantero? No lo sé, pero estoy seguro que algo lo podría haber cambiado. Y por lo otro que me apuntaba Juanito, el tema de la revolución, yo me refiero a que este equipo, y lo decía en mi última intervención en el podcast hace ya tiempo, y lo sigo pensando aunque los resultados sean buenos, para mí esta plantilla está agotada. Esta plantilla no tiene la calidad de la misma plantilla hace 5 años. Y en parte son los mismos jugadores, salvo el cambio gordo que hubo cuando se fueron Locodín, Felipe, Juanfran, etcétera. Pero la plantilla está agotada, no tiene el valor que tenía hace 5 años. Entonces, lo que yo llamo revolución es que este equipo, esta plantilla de Atlético de Madrid, en realidad necesita 8, 9, 10 tíos nuevos que puedan ser titulares en el Atlético de Madrid. Un cambio importante, una plantilla joven, que pasemos de tener una plantilla, pues ya entrada en años como tenemos, a una base nueva de gente con proyección, con sus 24, 25 años, con un proyecto nuevo deportivo, con una idea de fútbol nueva, y que se fichen esos jugadores en base a la idea de fútbol que se quiere tener en un proyecto a 3, 4, 5 años vista. Como creo que con el Cholo no están seguros que vaya a estar 3, 4, 5 años vista, entiendo que no van a hacer ese paso que a lo mejor la plantilla necesita
en la tesitura, esto es una hipótesis obviamente, de que si el Cholo solo siguiese un año más, el Cholo va a morir con su gente de confianza, y si el Cholo se va el año que viene cuando termine contrato, su gente de confianza posiblemente entonces salgan y entre esa renovación, esa revolución que yo llamaba. Es una hipótesis, puede pasar o puede no pasar, obviamente, pero es un poco la idea. Y es que no debemos olvidar lo que dice el Presi, es que la plantilla que tenemos no es una plantilla para pelear nada a los grandes, es que es una plantilla con muchas carencias. De hecho, la mejora viene porque han salido jugadores, también hay que mirar dentro. Jugadores que el Cholo pues le hacían daño, Felipe, el clan luso parlante que hemos dicho otras veces. Pero según he escuchado el otro día, al parecer el Cholo ha tenido ciertas discusiones con 3 jugadores y esos jugadores están, que en muchos casos no van ni convocados. Uno de ellos creo que ha pedido disculpas, que es Bitzel, y está jugando más o menos en los últimos partidos. Pero los otros 2, que yo creo que son Reguilón, que no va ni convocado, y Kondogbia, que ha desaparecido totalmente. Reguilón está lesionado, creo, Vicente, si no me equivoco, ¿eh? Sí, hace poco estaba lesionado. Sí, pero el otro día no entra en la convocatoria porque no entra. No, bueno, pues creo que el último partido ya no. Ya para lo que le queda en el convento. Por eso. Pero bueno, ya no contamos con eso. Entonces, sí que de la plantilla actual creo que entre cedidos y jugadores que están en la plantilla que no cuentan, creo que sí, como dice Antonio, podemos hablar de 10, 12 jugadores, ¿eh? Jugadores de bajas. Por ejemplo, en el centro del campo, el otro día, para mí, Lemar fue, vamos, el papel de Lemar el domingo, a mí me pareció intrascendente y perdió 2 o 3 balones que causaron unas transiciones del Betis que no pudieron hacer mucho daño. O sea, un jugador fuera de todo juego. Pero es que luego salió De Paul con un trote, sí, da un pase largo, tal, pero no es un jugador también intrascendente. Y son 2 jugadores que entre los dos han costado más de 100 millones de euros. Entonces, en el momento que haya mercado, yo creo que esos 2 jugadores deberían salir. Igual que Kondogbia, si está mala con el Cholo o ha pasado algo, evidentemente. Y Bitzel, si vuelve a levantar la voz cuando es un jugador que se le ha firmado por un año con 32, que tampoco es un jugador que venga en el cenit de su carrera, pues lo mismo. Y ya estamos hablando de 4 jugadores que para mí deberían salir. Jacob. Sí, ¿no? Por ir matizando, yo, por ejemplo, empiezo por el final. Para mí, Witsel, si se quedara en el Atlético de Madrid, no puede ser nunca el eje, la brújula de ese equipo hipercompetitivo que queremos que le moje la oreja a un Barça o un Madrid y que compita a un nivel altísimo en Champions. Tiene que ser un jugador que con esa veteranía te haga banquillo, te ayude dijéramos, a serenar ciertos partidos, que salga del banquillo, etcétera, etcétera. Pero si no vas a aceptar ese rol, pues chico, el Atlético de Madrid a lo mejor no está ahora mismo para darte la titularidad a ti y pensar en alcanzar esos objetivos. Lo que has dicho de Paul y de Lemar, a mí lo que me pasa con Lemar siempre, yo siempre lo veo un jugador que es muy aseado, muy correcto en muchos partidos. Es verdad que yo le veo muchas veces las estadísticas, aparte de que, como tú dices, en este último partido tuvo 2 pérdidas groseras, pero normalmente suele ser un tío que pierde muy pocos balones. Pero el problema es que llega a un tramo del campo donde la diferencia entre ser un jugador normal o incluso parecer vulgar a dar ese salto de calidad es donde tienen que pasar cosas, donde se deciden los partidos, en esos 3 cuartos, en meter esa asistencia, en ese gol a larga distancia, en ese desordenar la defensa del equipo contrario. Y con Lemar siempre parece que no pasa nada. Él sí retiene la pelota, mantiene la posesión, da el pase fácil a 3-4 metros de donde está y le falta ese reprise. Con De Paul puede pasar lo mismo. Lo único que pasa es que De Paul lo enmascara más porque es un jugador más físico, de más recorrido, que se entrega más en la pelea y en la lucha. Entonces, pues sí, te ofrece todo ese trabajo, pero tampoco te está dando ese salto de calidad que todos esperábamos de él, de un centrocampista que aportara goles, asistencias, que llevara peligro al contrario, etcétera, etcétera. Entonces, en todas esas carencias que tenemos, pues sí, son jugadores que te valen muy bien pues para retener la pelota, para mantener la posición, para un repliegue bueno, etcétera, etcétera. Pero cuando necesitas ese salto de calidad para, dijéramos, ganar ciertos partidos que se te complican, para hacerle cara y frente a rivales mucho mejores que tú necesitas una serie de jugadores ahí
que se note la diferencia. No puedes tener jugadores que no son capaces de darte ese aporte, ¿no? Y luego tenemos la defensa. La defensa tenemos a Reguilón como único lateral izquierdo ahora mismo, porque Reinildo, que aunque estaba jugando más de central en una línea de 5, solo tenemos a Reguilón y se marcha. Vuelve Lodi y a ver qué hacemos con Lodi. Parece ser que en Italia miran a Lodi, a ver si por ahí hay mercado y podemos darle salida a Lodi, porque yo creo que no es un lateral, perdón, de garantías para el Atlético de Madrid. Molina, a pesar de que ha mejorado mucho en su rendimiento, pues también tiene sus lagunas y bueno, es un lateral aseado, pero nada que ver con Trippier o el mismísimo Juanfran. Y el irlandés que vino, este hombre, pues no parece no contar, porque ni siquiera cuando ha quitado a Molina, como fue el otro día, lo ha sacado. Ha preferido poner a Llorente de carrilero a poner al irlandés. Y luego tenemos una defensa que, como decimos, las dudas Savic-Jiménez cada vez son mayores. Ya no solo por las lesiones y los partidos que se pierden, sino por el rendimiento. Savic este año, el otro día, igual cometió unos errores groseros que son impropios de un central de primera categoría. Jiménez, pues ahí está, un día bien, otro día menos bien, algún error, pero bueno, por lo menos parece que ha encontrado continuidad en su juego. Y yo creo que el que se está ganando la renovación ahí es Hermoso, que ha agachado las orejas, ha trabajado y el mismo Cholo le está aplaudiendo este comportamiento y ese resurgir de Hermoso, que está en un momento de forma sensacional para ir a la selección, si no fuera porque en el Madrid juega Nacho o no juega Nacho o lo que sea Nacho. Entonces, Juanito, ¿cómo verías tú los retoques en la defensa? ¿Retoques o revoluciones? Porque creo que también habría que dar salida a varios jugadores ahí. Pues revolución, pues estoy de acuerdo en parte con lo que ha dicho Antonio. No sé si va a ser una revolución post-cholismo, porque yo con el Cholo tampoco la veo, sinceramente. Yo creo que va a seguir apostando por más o menos su jerarquía, la que le vaya quedando, que no olvidemos que se hacen mayores como todo el mundo, obviamente. Y luego, no es que solo la defensa, es que yo pienso que aquí la revolución va a pasar por traerse a algún que otro fichaje en cuestión de lo que se venda y luego recuperar canteranos. Y también me gustaría sacar un nombre a la palestra que no lo habéis sacado, que todavía es más intrascendente, Saúl. Pero claro, Saúl tiene un sueldo, una ficha impresionante. ¿Qué pasa con este tipo de jugadores? Que ya se han acomodado. Ya no tiene expectativas, no tiene... Vamos, a mí me ha decepcionado muchísimo este chico. ¿Qué queréis que os diga? Sigue siendo uno de los nuestros porque canterano, yo no digo que no quiera el Atleti, pero el bajón que ha pegado es inexplicable. O sea, así de claro. Tú puedes estar un poquito mejor, un poquito peor. Coque ha pasado por esos estadios de que estamos hablando. El mismo también Marco Llorente, pero han dado algo, pero Saúl es un auténtico cero a la izquierda, pero muy a la izquierda. O sea, es una patata caliente porque creo que son 8 millones de fichas. Eso no se quita tan fácil. Y esas rémoras que tiene, Efectivamente. también Lemar también tiene otros tantos, me parece. Entonces, ya no es que el jugador venga una oferta, es que si viene una oferta, pero le dicen, no, pero es que tú de 8 vas a cobrar 4 o 3. Dice, cuidado, me quedo en el Atleti, yo entreno todos los días, si me sacan bien, si no también, y son 8. Con lo cual, ahí tenemos un problema y no pequeño. Y no ya quiso bajarse la ficha para irse cedido al Valencia en diciembre. Lanzo la pregunta a vosotros tres, porque yo soy muy inquisitivo, que si la revolución, creo que Antonio la ha dicho bien claro, que Antonio sí la ha respondido, ¿va a ser post-cholismo o vosotros creéis que el Cholo puede hacer esa revolución de la que tanto estamos demandando? Yo creo que no depende tanto del Cholo como de las operaciones que se presenten en el camino a esta gente. Es decir, si no pueden vender a Joao, no habrá revolución. Entonces, la revolución vendrá cuando se venda a Joao. Y hay otras, fíjate, por ejemplo, Saúl está ahí, totalmente intrascendente, no quiso bajarse el sueldo para irse al Valencia cedido, según se ha escrito en algún medio de comunicación. Y precisamente por no darle una ficha similar a Carrasco, pues Carrasco no ha renovado
y se está planteando pues la salida hacia el Barcelona. Y esa es otra patata caliente, porque el Cholo quiere a Carrasco y le está dando muchísimas oportunidades para demostrar que Carrasco puede volver a ser el que fue hace 2 años y que puede ser importante en este equipo. Entonces, volverá a tragar el Cholo. Si Carrasco se va cuando él quiere que se quede, Keco, pues sería la primera metida. Si tiene que quedar Saúl y se va Carrasco, ya vamos mal. Claro, pero si es que además si lo analiza, a pesar de que Carrasco no está bien, que se le ve algún chispazo en algún partido, vosotros decirme a mí qué jugador que se le acerca a Carrasco te da lo que te da Carrasco a día de hoy. Es decir, un jugador que abarque toda la banda, que tenga ese 1 contra 1, que sea capaz de batir líneas del contrario con jugadas individuales y de atraer atenciones en ese sentido. Y entonces sí que dices, lo ves y dices, joder, lo he intentado 5 veces y es desesperante. Pero claro, a lo mejor a la que le sale, pues te ha hecho la jugada del gol. Y eso lo ve el Cholo, y el Cholo sabe que es un tío, lo que hablábamos el otro día, que si lo lleva otra vez a la causa, te va a dar una serie de prestaciones que no tiene a nadie en la plantilla que ocupe ese puesto, que le dé eso, y que desde el mercado va a ser muy difícil que el Atlético de Madrid acierte trayéndote a alguien que pueda suplir lo que te da a día de hoy la mejor versión de Carrasco. Y en cuanto a lo del Cholo, yo creo que el Cholo va a amasar lo que le traigan, que es lo que me temo y lo que me dolería a mí, porque yo creo que ya que si se va a quedar un año más, va a terminar el contrato, es el momento, y según dicen que se va a bajar la ficha, de poner exigencias encima de la mesa y decir, vale, yo me bajo la ficha, pero vosotros vais a gastar los cuartos y a mí me vais a poner un equipo encima del césped para competir por esto y por lo otro. Pero yo creo que eso no va a pasar, que el Cholo se va a moldar a lo que le traiga y luego modulará el discurso en base a la plantilla que tenga y aguantará ese año. Oye, si tiene la suerte de que ensambla un bloque y que la gente que le trae le funciona y llegamos más lejos, pues cojonudo. Y si no, pues va a pasar lo que decíamos el otro día, que vamos a tener que aguantar otro año de Cholo vete ya, Cholo esto, Cholo lo otro, y va a ser un desastre porque va a ser el último año del Cholo, pues criticado por la prensa, criticado por parte de la afición, con un malestar tremendo, porque todo eso que hemos hablado, que parece que dijéramos ha desaparecido, con los buenos resultados, todo eso está ahí todavía. Esa raíz está ahí bien plantada. Y eso, en cuanto lleguen más dadas otra vez, va a salir multiplicado por 10. Y siguiendo con esa remodelación o posible remodelación de plantilla, me gustaría sacar a la palestra el tema de los canteranos. Y si las operaciones de mercado de salida no acaban saliendo, yo creo que es cuando se va a tirar de los canteranos. Es decir, si Carrasco sale, vendrá, porque Carrasco sale por poco dinero, vendrá Riquelme. Si Morata no sale, probablemente el tercer delantero sea Camello. Y ahí Pablo Barrios tiene que ser el que dé el paso adelante y digan, pues sí, mira, nos podemos quitar a Lemar y a De Paul, porque este chico viene dando fuerte, y creo que ahí sería tener unos argumentos, Antonio, para poder dar salida. Otra cosa es que el Cholo lo vea igual que yo, porque lleva varios partidos poniendo a Lemar y a De Paul por delante del chico, algo que yo no acabo de ver, pero bueno, el Cholo sabrá y creo que se ha ganado su derecho a decidir más que de sobra y a callarnos cuando él diga. Pero yo creo que si el chico continúa su progresión, puede ser un elemento para dar salida a jugadores que tienen una ficha muy alta y que su rendimiento desde que han venido, y señalo directamente a De Paul y a Lemar, no ha estado a la altura del precio que se pagó por ellos y de la ficha que cobran. Sí, pues a ver, a mí Pablo Barrios me gustaba mucho. De hecho, yo estuve viendo unas estadísticas después del partido que marcaban con flechitas los pases que había dado Barrios y los comparaban con los que había dado Lemar. Y todos, salvo 1, 2 o 2 de los pases de Barrios, eran en vertical hacia adelante, hacia la portería contraria. Y tú veas luego el gráfico de Lemar y eran todos pasecitos para atrás, para el lado, para atrás, para el lado, sin profundidad ninguna. Entonces ese chaval tiene mucha profundidad, tiene la portería en la cabeza. Lo veo siempre con las ideas de ir a atacar y me gusta mucho gente así en el Atlético porque nos hace falta
un juego así más directo y no tanto caracoleo como por ejemplo hace Lemar. Y yo creo que Pablo se tiene que quedar en el Atlético de Madrid y tiene que ir cogiendo cada vez más importancia, sin duda. Ya sabemos que el Cholo va haciendo entrar poco a poco a los jóvenes. Es curioso porque cuando estaba tocado el equipo, tocado del ala, jugó bastante titular, nada más subir del filial, y ahora ya lo va un poco racionando más. Pero el problema, habéis dicho, el problema son Lemar y Saúl, porque Lemar tiene contrato hasta 2027 y Saúl no sé si lo tiene hasta el 28, porque han ido, bueno, lo de Saúl es que fue un espectáculo, porque cuando él era Saúl Prime, claro, lo atamos de por vida al Atlético de Madrid con 8 kilos, vaya pelotazo. Pero es que a Lemar quiero recordar que se le amortizó la ficha, tiene una ficha muy grande y se la rebajamos por darle más años de contrato todavía. Entonces, bueno, ojalá se puedan ir, porque es verdad que Saúl y Lemar ahora mismo no están aportando nada. Y luego con el resto de canteranos, a mí no me parece mal hacer un equipo que tenga 4 o 5 canteranos. Hay que ver si realmente tiene una calidad suficiente. Pero si nosotros fuéramos capaces de inventarnos lo que se ha inventado el Barça, subiendo ahí a 4 chavales del filial de golpe cuando económicamente estaban mal y completándolos con un delantero de la talla de Lewandowski, pues el Barcelona funciona muy bien. Entonces, ojalá que sí. A mí Camello me parece un delantero muy válido para revulsivo en el Atlético de Madrid. Pablo me gusta. Luego está Riquelme, que a mí también me gusta Riquelme. A mí me dices que te cambio Riquelme por Lemar, no creo que salgamos perdiendo. Y el coste sería... No, lo que pasa es que yo creo que por posición, por características, me temo que va a ser más escolado a la banda izquierda como está jugando Carrasco. Carrasco, tú ves ahí más a Carrasco. Pues entonces, si metemos ahí a Riquelme, ¿qué hacemos con Lino? Con Samuel Lino del Valencia. Pues Lino, no olvidemos que el Valencia está en puesto de descenso y que tuvo un buen comienzo, pero tampoco está siendo sí, pero un cuando jugador. el Yo equipo creo que está los tan mal jugadores como se el Valencia, foguean. Sí, ¿quién claro, dice? claro. ¿Quién Por dice eso a lo eso? mejor sería necesaria una segunda cesión en otro equipo, no sé, pero no, tampoco lo veo Pero discutiéndole el escuchadme puesto a un Carrasco. segundo. Pero a lo Vamos mejor a a ver. Riquelme sí. Si nosotros pensamos en clave de que el Atlético de Madrid pueda competirle el título a Madrid y Barça y haga un buen papel en Champions, ¿no? Es decir, estamos tirando a mayores. El cambio no puede ser Riquelme por Lemar, ¿me entiendes? Porque para esos menesteres no me vale ni el uno ni el otro. Me vale Riquelme como jugador de banquillo que pueda dar refresco en algunos momentos determinados a ciertos jugadores y que pueda jugar ciertos partidos a lo mejor como titular, pero el titular no puede ser ni Riquelme ni Lemar si queremos que el Atlético de Madrid esté donde a lo mejor nos gustaría a todos que esté. El titular tiene que ser un centrocampista de nivel bastante alto Como y que quién, te Keco, va... como quién, por ejemplo. No, si te puedes traer muchos, pero gastándote, pues eso, 40, 50, 60 millones de euros, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Jugadores que tiene a nivel europeo, seguramente, tíos de 25, 26, 27 años, que lleven ya jugando de titulares en equipos más o menos importantes, que lleven compitiendo en Champions, que te puedan dar ese salto de calidad. Porque si no, al final, estás quitando un Lemar que es más o menos intrascendente, pero te estás trayendo a un chaval que está destacando pero que ni siquiera en el Girona ha sido titular siempre, ¿sabes lo que te quiero decir? Y luego hay que verlo con la presión de un Atlético de Madrid de las épocas actuales, que no es el Atlético de Madrid de hace 10 años, que podía jugar bien un partido y 5 que no se te viera. Entonces, el nivel de exigencia es mayor. Y luego, otro inciso que quiero deciros, hay que meter calidad a este equipo, porque no podemos confiar en que todo lo de Griezmann, que es un tío de 31, 32 años, que cada vez va a notar más el desgaste físico, que este año yo creo que le ha venido, entre comillas, llegar al nivel que ha llegado ahora, todo lo que no jugó en la primera parte, por el rollo ese del contrato con el Barça, pero no podemos empezar la temporada que viene volcándolo todo en Griezmann, que toda la magia la ponga Griezmann y que todo el Claro. nivel te lo dé un tío de 32 años que en cualquier momento se puede romper o puede bajar el nivel físico a lo largo de la temporada. Por eso hablamos de revolución, pero también tenemos que ver que tenemos ahí pilares importantes de lo que ha sido el cholismo en estos últimos años que pueden permanecer y hacer esa transición. Creo que fue Del Bosque el que llamaba transición dulce cuando tuvieron que irse de la selección, Xavi, Iniesta y demás. Pues ahí tenemos a Griezmann, como acabas de decir, que parece que va a seguir aquí muchos años por contrato y por rendimiento y creo que
a día de hoy está entre los mejores jugadores del mundo y de hecho ha sido nombrado mejor jugador del mes de marzo en la Liga. Tenemos a Coque, que Coque parece recobrar sensaciones y que quizás sin tener tanta responsabilidad defensiva pues podría jugar más años a ese nivel que nos tiene acostumbrados. Y luego tenemos a Jan Oblak, que también a veces no nos referimos a él, pero que igualaba en partidos con el Atlético de Madrid como extranjero, con más partidos en el Atlético de Madrid, a Diego Godín, otro de los mitos del cholismo, y que, bueno, lleva ya casi 9 años con nosotros y 9 años con 6, 7 Zamoras, en fin. Creo que es otro de los bastiones y también un pilar en el vestuario, y creo que ahí, en esas 3 patas, pues puede asentarse quizá el proyecto futuro, Juanito. Bueno, sí, Jan Oblak está con nosotros, por cierto, muy bien la reseña que acaba de hacer de él, pero yo sí quiero responder a Kiko. Kiko ha dicho unas cosas que son muy interesantes, pero que son utópicas. Es decir, él ha hablado de algún jugador de 50 o 60 millones, pero es que eso parece muy irreal, a no ser que se haga el pelotazo de Joao. Me explico, el Atlético de Madrid yo pienso que está abocado a un tipo de fichaje, a un perfil, no voy a decir medianía, pero para que se me entienda, que el Cholo lo pula. Es decir, que porque nadie cuando vino Godín se pensaba nadie que iba a ser una leyenda del Atlético de Madrid, Juanfran Sánchez muchísimo menos, Miranda, bueno, pues no dejaba de ser un central aseado, pero tampoco yo creo que ningún Atlético pensaba las cotas que ha llegado. El mismo, bueno, Blas tenía apuntada manera, pero luego han salido bien los temas tanto de Luis Suárez como Villa en el último año, cuando Luis Suárez estuvo 2 con nosotros. Es decir, me da la sensación de que el perfil fichaje del Atlético de Madrid no es un jugador contrastado porque no da la cartera. O no da la cartera o los dirigentes no quieren que dé la cartera, que eso es otro debate. Entonces, pues lo que he dicho antes, si recoges por yo 100, por decir algo, pues te vas a gastar 40, 50 en alguien que bueno, sí, pero que los fichajes buenos del Atlético de Madrid, si os acordáis los últimos tiempos, no han sido precisamente los más caros, porque ni Lemar, ni Joao, ni De Paul ahora mismo parece que están triunfando. Sin embargo, acordaros de los Falcao, que tampoco fue para tanto, que hubo un fondo de inversión, los Diego Costa, Villa, Luis Suárez, el propio Griezmann, que fue una buena inversión, pero inversiones medianas, 30, 40 millones como mucho. Entonces, estamos más limitados por los dirigentes, por la economía, porque no somos ni Madrid, ni Barcelona, ni un equipo grande de Europa, pero como no hemos colado entre ellos, yo sí que tengo la sensación, y ya sí que es mi gusto ver al Atleti, por lo menos que en noviembre no le hayamos tirado todo, porque en noviembre el panorama del Atleti era desolador. Solo nos quedaba la Copica del Rey y podía pasar lo que pasó, que te toca uno grande y bueno, hicimos buena Copa del Rey, no obstante, ¿no? A mí me ha faltado eso. Por lo demás, va a quedar tercero. Para mí el aprobado va a ser correcto. Pero si queremos dar un paso más, tenemos que acertar con los fichajes, más en la calidad que en la cantidad. Esa es mi opinión. Pero mira, ahí está la clave. Tú has dicho acertar con los fichajes, porque mira, Claro. te pongo ejemplo. Sí que vamos a ir al debate ese manido de que se vende todo. Pero bueno, se vende, pero yo siempre lo digo, hay una diferencia entre venderlo todo y gastarlo, luego comprar jugadores, a que lo vendieras todo y luego te gastes 4 pesetas. Aquí se ha traído a Diego Costa por 60 y pico millones de euros. Se ha fichado a Marcos Llorente por 40 y pico millones de euros. Se ha traído a De Paul por 40 y tantos millones. Lemar por 70 y tantos. Joao Félix por 120 y tantos. Es decir, que es un club que gasta dinero. Sí, vamos al tema, que lo vende todo y tal. Pero gasta también a manos llenas. Entonces, me voy a lo que tú has dicho, acertar. Esa es la palabra. El balance... No sí, pero el balance te sale a que a lo mejor se han gastado 30 o 40 millones de euros menos de lo que han vendido. Podría ser un Sevilla que vendes por 800 millones y te gastas 300. Ese no es el caso del Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid está muy parejo en lo que vende con lo que compra. Entonces, yo veo que es más una cuestión de acertar, que es lo que tú has dicho. Porque sí se hacen fichajes caros en este club. Y te he puesto ejemplos de 4, 5, 6 jugadores de los últimos 4 o 5 años donde se ha ido al mercado y se ha gastado dinero, pero dinero. Y son las que no funcionan, fíjate. Claro, pero por eso es a donde voy a parar, es más cuestión de acertar, es decir,
Claro. Si cuando más fácil es equivocarte es cuando no llevas dinero al mercado, porque entonces desde ahí influyen un montón de factores. Tienes que acertar porque también, oye, también se ha fichado muchísimo barato y la hemos cagado, porque yo recuerdo jugadores como Vieto, que dices, coño, un tío que mete 22 goles con el Villarreal, joven, un proyecto de futuro de la leche, y no te sale. Con Jackson Martínez se gastó una pasta, ¿eh? Lo que pasa es que se vendió al fútbol chino y hubo esa suerte. Yo el problema no lo veo en que gastemos grandes cantidades de dinero. Si el problema lo veo en que no se acierta con esas grandes cantidades de dinero que se gasta. Yo el problema lo veo más allá, y es que la política deportiva, la política de fichajes está supeditada a las tramas de los que están en el palco y los representantes afines, y yo creo que nuestra política de fichajes este verano va a estar supeditada a lo que diga Jorge Méndez. Jorge Méndez ya está empezando a mover hilos, es decir, las declaraciones desde el otro día del padre de Ansu Fati no son gratuitas, es decir, ahí hay algo y el representante es Jorge Méndez. Tenemos a Joao Félix, que hay que venderlo. No me creo que Cuña se vaya a los Wolves y te paguen 50 millones por la cara, porque no es así. Si tú lo compraste por 30 y después de 2 años donde no ha tenido un rendimiento óptimo llega un club inglés y te lo compra por 50, es porque ahí hay favores de por medio. Y entonces lo que debemos temer es eso, que nuestro mercado esté supeditado a Jorge Méndez y Jorge Méndez te meta unas coladas como las que nos ha metido en muchos casos, como aquel que vino con Falcao y, en fin, tantos y tantos. Sí. Bueno, que Antonio, que Antonio nos termine el presi de iluminar sobre esto de fichajes, que hemos hablado un poquito los tres, que nos termine el de iluminar, a ver si nos arroja algo de luz. A ver, el tema de los fichajes, chicos, yo concibo y comparto varias de las versiones que habéis dado. Creo que es muy importante acertar y yo quería poner aquí sobre la mesa al Chelsea. El Chelsea se ha gastado este año 600 millones de euros. Ha fichado a 11, 12 tíos gastándose el talonario, pero a lo bestia, y el Chelsea va el 11 en su liga. Sí que es verdad que está en cuartos de Champions con el Madrid, pero ya sabemos que de ahí no va a pasar. Entonces, por más que nos gustara, no me gustaría a mí que le ganara el Chelsea al Madrid, pero no lo veo en el momento. Ojalá, ojalá. Pero 600 millones de euros, Juanito. Ojo, para ir el 11 en la Premier. Y luego lo que sí me gusta de que tú has dicho, a mí sí me gustan esos jugadores con proyección de 30, 40 millones que puedan estar bien. O sea, yo creo, obviamente, es muy difícil que un jugador que sea titular en el City, que sea titular en el Bayern de Múnich, que sea titular en el PSG, vaya a venir para ser titular en el Atlético de Madrid. No me lo creo, no, porque un titular de esos equipos rindiendo bien, si el equipo está bien, no va a venir aquí. Vendrá ya cuando esté de capa caída, buscando un último contrato u otra cosa. Pero nosotros creo que sí que podemos ir a buscar buenos jugadores en un Real Sociedad, en un Villarreal, en un Bilbao, en un Borussia Dortmund, ahora está muy fuerte el Nápoles, pero me gustan varios jugadores de esa plantilla. Pero es que un buen centrocampista del Borussia Dortmund te va a costar 40 o 50 millones, Antonio, que es lo que estamos diciendo, pero que es lo que necesitamos. Un tío que a lo mejor está en el Borussia Dortmund, lleva ya jugando la Champions 4 o 5 años, compitiendo en la Bundesliga y que tiene nivel y que a lo mejor internacional con la Alemania. Entonces, claro, pero es que si habéis visto lo que tiene ahora mismo el Dortmund son un par de delanteros rápidos, pero sin mucha calidad. El Dortmund como te puedo poner sí, claro, pero el que apuesta fuerte es el Dortmund cuando se trae al americano y lo vende por una millonada, igual que va a vender a Bellingham, al inglés, igual que a Sancho, pues entonces son ingleses los dos, perdón, americanos no. Claro, ellos apuestan fuerte por jugadores jóvenes y cuando rompen el mercado, el mismo Haaland. Vale, sí. Entonces a lo mejor deberíamos un poco hacer esa política o quizá como una segunda opción, aunque tú tengas un delantero contrastado, pero hacer apuestas de ese tipo. Pero es que apostar, mira, cuando tienes el equipo como lo tenemos nosotros, ¿cómo apuestas tú por un jugador que venga a sustituir a Lemar y a De Paul? No tiene ese margen de error ya. No puedes coger y decir, me voy al mercado a gastarme 20, 25 millones en un tío que tiene que venir a mejorar el nivel de Paul. Claro, pero por eso te decía que tienes a Barrios. Es decir, ya tienes la tranquilidad de que tienes un jugador ahí, que el año pasado, a principio de temporada, no contabas con él. Entonces, ahora tienes a Barrios y a partir de ahí puedes hacer una apuesta.
Entonces, un poco es donde tiene que estar el equilibrio. ¿Sabes cómo visualizo yo a veces las cosas en ese sentido? Yo me imagino muchas veces al Atlético de Madrid jugando una eliminatoria de octavos o de cuartos de Champions contra un City, un PSG, un Barcelona, un Madrid, y me imagino qué jugadores necesitaríamos nosotros para eliminar a esos equipos. Y claro, me cuesta trabajo visualizar que estamos jugando unos cuartos de final contra esos equipos que te he dicho yo y que nuestra columna vertebral en el centro del campo para ganar esa eliminatoria te la tiene que sostener un Coque, un Barrio y un Lemar, o un Coque, un De Paul y tal. Entonces, dices, sí puedes tener el día y que el Cholo esté muy afinado en ese momento de la temporada, pero es muy difícil, eso es muy difícil, con ese tipo de jugadores es muy difícil. Que si no podemos aspirar a otra cosa, pues no lo sé. Yo ya te digo, he puesto muchos ejemplos de dinero que se ha gastado este club en el mercado y que claro, dices tú, el dinero ha estado ahí. A lo mejor lo que ha fallado ha sido el acierto. Pero por lo que tú has dicho, porque hay que hacer 300 carambolas para que venga un jugador que a lo mejor no obedece a lo deportivo, sino a lo político, ¿me entiendes? A que te debo este por aquí, como me vendiste este por allá, pues este es el que viene que termina contrato. Y a lo mejor yo necesito un 9 y me trae un segundo punta. O necesito un 5 de primer nivel y resulta que lo que me estás trayendo es un interior. Entonces así no se puede. Así no se puede. Y eso cuando se repite, y por ejemplo hemos tenido siempre muchos intercambios con el Mónaco, igual que Falcao se fue allí, luego vino Lemar, Carrasco también vino de allí. Entonces dice, hay algo. Hay algo, intereses espurios. Sí, disculpa, Vicente. Es que el otro día en el programa que hicimos con los amigos del doblete y Juan Álamo, y una pregunta que me viene a la cabeza, se la hice a uno del doblete, no me acuerdo cómo se llama, a Bobby, me parece que se llama, este chico sudamericano. Le dije, ¿pero realmente el Cholo elige? Es decir, ¿el Cholo te pone un ramillete y elige? Porque salvo contadas ocasiones que yo recuerdo, Gaitán, no sé si Craneviter, ¿dónde estará ese hombre? Y alguno más, yo no he escuchado. Está detenido. Bueno, yo no escucho decir al Cholo. No, ese es el Chapacase, es el que estaba detenido. ese el uruguayo. Es verdad. Vaya mafia. Pues lleva una pistola al campo de fútbol, vaya tela. Sí. Bueno, pues por rematar la pregunta, no recuerdo que el Cholo, salvo contadas ocasiones, diga, de estos tres, tráeme por lo menos uno. Entonces, yo no sé quién ficha en el Atleti. Mira, amoldamos lo que nos traiga, y como el Cholo hace siempre el truco de magia perfecto, nos conformamos. Mira, yo te voy a dar una opinión rápida, ya dejo a los demás que cada uno de su opinión. Aquí en España es que a veces confundimos un poco las funciones en los equipos, ¿no? En Inglaterra está todo más perfilado, lo que es el director deportivo, el manager, el entrenador y tal, ¿no? Entonces, el tema de que muchas veces el Cholo Simeone es un entrenador. Entonces, yo entiendo que la función del Cholo Simeone tiene que ser, pues yo necesito un 9 de estas características. Y entonces el director deportivo es el que tendrá que ir al mercado y decir, mira, 9 con las características que más o menos necesitas tú, tenemos este y este. Y no es que a lo mejor el Cholo elija, sino que el Cholo tendrá una opinión de las varias que hay ahí hasta que Gilmarín es el que dice sí, por el tema de lo que convenga, por dinero, por esto y por lo otro. ¿Por qué? Porque tú puedes ser muy buen entrenador, pero puedes ser un director deportivo desastroso. En un City no, porque en un City o en un equipo de estos, como va todo a base de talonario, dices tú, pues quiero este 9, Perico de los Palotes, que juega en el Bayern de Múnich y vale 200 millones, pero va y te lo traes. Pero yo pienso que en un equipo como el Atlético de Madrid, el Cholo, me imagino que él dirá, las necesidades del equipo son estas, y le traerán una lista de jugadores a las que puede aspirar el club. Y luego de eso, pues saldrá lo que hemos hablado, dijéramos las intenciones del uno con las del otro, con lo que se mezclan los negocios del fulano con los del mengano. Pero vamos, yo creo que el Cholo no es el que ficha. El Cholo tendrá una opinión, pero de las varias que hay, hasta que Gilmarín es el que da el sí o el no. Sí, como pequeño apunte, yo creo que está claro que el Cholo no es el que ficha, porque recordad, por ejemplo, el caso, ha pasado varias veces, pero a mí me recuerda muy llamativo, porque lo dijo en muchas entrevistas, el caso de Luis Suárez. Al Cholo le dicen, oye, Cholo, que podemos ficharte a Luis Suárez, ¿lo quieres? Y el Cholo dice, ¿estás loco? Claro que lo quiero, un tío de 34 años cojo, me encanta, porque es Luis Suárez. Entonces, ¿tú te crees que si al Cholo le dicen, tengo a este tío que es un fuera de serie, a un Haaland, a un quien sea, a un Blaovic, ¿no te va a decir el Cholo que lo quiere? Pues claro que lo quiere, pero el Cholo no sale a buscarlo. Yo creo que está bastante claro y evidente que el Cholo no es quien va a buscarlo. ¿Quién ficha? Berta, Gilmarín,
Méndez, pero no es el Cholo quien ficha. Visto está, además, que no tenemos una plantilla del gusto del Cholo. Si es que el Cholo no juega a lo que juegan los jugadores que le fichan. Bueno, incluso a pesar de que intenta que esos jugadores pues desarrollen su juego y más oportunidades que ha tenido Joao, creo que no ha tenido nadie. Pero claro, si al final no las aprovecha y además crea un mal ambiente en el vestuario, pues ¿qué más podemos decir? Sí, paradigma, Vicente, porque el tema llevado son 127 kilos de un futbolista que desde el primer momento parece que el Cholo no estaba por lo menos muy de acuerdo con ese fichaje. Con lo cual, eso sí que tampoco lo entiendo. Porque si no se adapta a lo que tú quieres un poco, oye, mira, sí, podrá, yo no te discuto que el chico tenga sus cualidades y tal, pero no, lo decía Kiko también en otro programa, no. Traedme 2 o 3, aunque sean más baraticos, que a lo mejor... Sí, pero es Méndez. Sí, es Méndez. Y ellos hay dinero fresco de Griezmann y ellos pensaban en dar el pelotazo. Ellos cogían a un chico por 120 que estaba despuntando en ese momento el mercado, no había pandemia ni nada, estaba disparado, dicen, este tío yo este año lo vendo por 200 millones. Y en el peor de los casos, ¿qué es lo que ha sucedido? Voy a intentar sacar 100 millones igual, porque es un tío joven. Sí, que yo ya lo comenté el otro día, de que yo creo que otra de las características que tiene el Cholo es que es muy echado para adelante, los retos le encantan y aunque no fuera un jugador que a priori, porque ellos tendrían informes y hoy en día se sabe de todo, a priori no se pudiera adaptar mucho a la filosofía del Cholo, pero yo creo que el Cholo se le haría la boca agua y decir, bueno, ya este chaval lo llevo yo a mi terreno, como he hecho con Griezmann y con tantos otros, y gano para la causa un tío que a lo mejor es un talento en bruto. Pues genial, pero luego la realidad a veces a este tipo de personas que son excesivamente echadas para adelante y muy positivas y muy con esa mentalidad ganadora, a veces necesita un toque de realismo, de decir, no, es que este chaval se va a estrellar con este entrenador porque tiene unas características X y la inversión es muy cara para jugártela. Y yo era lo que yo decía el otro día, que me imagino un poco lo que comentaba Juanito, que yo ahí sí que veo que el Atlético de Madrid no debe jugar en esa liga, de ir a apostar a jóvenes talentos gastándote esa burrada de dinero. Esa burrada de dinero, pues lo que hemos hablado hace un momento, a lo mejor te lo gastas en 3 buenos jugadores de 25, 26 años y consolida un equipo con 3 fichajes en condiciones, más que ir a gastarte 120 y pico millones o 130 y pico en un tío que lleva 6 meses jugando en la primera portuguesa. Sí, pero los jugadores 3 jugadores de 26 años, tú no los puedes vender 4 años después por lo que te han costado. Sin embargo, claro, este chaval tú lo vas a vender 4 o 5 años después prácticamente por lo que te ha costado. Y esos son los números que echan ellos. Y al final no están pensando en el equipo, está claro que no están pensando en lo que necesita el Atlético, están pensando en lo que económicamente les puede salir mejor. Porque ya a Félix les sale bien y ganan un montón de millones y les sale mal y no van a perder mucho. Entonces está claro con lo que están pensando. Y por eso mismo no les vale cualquier entrenador, que es lo que estáis diciendo. Fíjate, Tuchel, ¿por qué Uña se ha ido del Chelsea, habiéndolo hecho campeón de Europa? Es un entrenador que los jugadores hablan maravillas de él, pero choca con las directivas, que es la leche. A Conte le pasa igual, a tantos les pasa igual. Y no hay tantos entrenadores de élite que se dejen mamonear por los directivos de un club. Claro. Y Simeone, oye, pues sí, es un tío a lo mejor en ese aspecto, por otras circunstancias, pues más maleable, traga más con todos esos fichajes que obedecen más a una política. Y que tiene un buen sueldo. Hombre, claro, también eso ayuda mucho. Eso ayuda. Eso ayuda. Eso es cierto. Pero bueno, vaya, por eso insisto en lo mismo que decíamos hace un momento, que a mí me da un poco de pena porque entiendo que al final Cholo va a transigir con lo que le traigan para el año que viene, que va a ser su último año, y si Pascual suena San Antón, y si no, pues pasaremos otro vía crucis, otro año de malos rollos, del equipo no arranca, el equipo no va, el equipo no se ha reforzado bien, Cholo vete ya, bla, 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 bla. Mira, yo con ojos cerrados, aunque sea también yo cambiaba a Joao Félix por Vlahovic y con lo que te sobrefichaba un defensa bueno y me traía promesas a ver qué pasa. Y con tal eso tal y como está esto, tú te cambias a Joao Félix por Vlahovic y acabas pagando. Ya. De todas maneras, tener en cuenta una cosa, que tanto Vlahovic como otros tantos 9 que hay te pueden garantizar goles, pero son jugadores que tú tienes que adaptar mucho la filosofía de juego del equipo hacia las condiciones de ese tipo de delantero para que te surta de goles, ¿no? Y en eso también está la mano izquierda que pueda tener el Cholo, porque son jugadores que por sí mismos, ahora se está viendo que Vlahovic en la Juve no es el Vlahovic de la Fiorentina, que todo el equipo jugaba para él, todo el equipo le servía balones, todo el equipo buscaba, toda la configuración de jugadas de ataque de la Fiorentina iban volcadas a que Vlahovic la finalizara.
La Juve es un equipo más coral, con más individualidades, un equipo que también está un poco desequilibrado y Vlahovic no es ese jugador que por sí mismo diga, lo tires donde lo tires, lo ponga en el equipo que lo pongas, te va a meter 30 o 40 goles por temporada. Entonces, todas esas cosas también hay que ensamblarlas luego, ¿no? De que el Cholo entienda pues, que son jugadores con unas características muy particulares, que tienen luego que amoldar mucho el juego del equipo a ese tipo de jugador. Con lo Sí, cual, pero bueno, también hay que tener suerte, ¿no? También hay que tener suerte. Lo que he dicho antes, hay que acertar con los fichajes. Hay que tener suerte en ese tipo de cosas. Porque si te sale bien, acá estamos hablando de Joao, claro, ha salido como ha salido, pero imagínate que la hubiese roto. Es siempre. Claro, pero No. es que asumir riesgos, no sé. Mira, No soy yo muy de asumir Lukaku se riesgos. fue del Inter siendo uno de los mejores delanteros de Europa y se fue al Chelsea, que él ha jugado toda la vida en la Premier League y se ha estrellado. Y ahora ha vuelto al Inter y ya no es el Lukaku de antes. O sea No, que, y además por un empeño que quería volver al Inter y se declaró en rebeldía. O sea que es que nunca sabes. Al final estamos en manos de casi adolescentes millonarios. Mira, al final tenemos que pensar que estamos en las manos del Cholo, que yo en el Claro, Cholo sí que sigo confiando. Y yo creo que el Cholo ha sabido adaptarse muy bien cuando le han traído a un tío goleador. Cuando el Cholo ha tenido un tío de 20 goles, 25 ese tío normalmente con el Cholo ha funcionado. Yo creo que adaptó muy bien el equipo a Luis Suárez, que adaptó muy bien el equipo en su momento a mismo Villa. Bueno, Falcao ni te cuento, era otro nivel. Pero yo confío en que el Cholo, si le dan algo, él puede generar algo. Si el fichaje va a ser renovar a Morata y que venga Camello, creo que da igual el Cholo lo que haga, que Apuesta por ello. para más. Exacto. Apuesta por ello Ahí y te no doy la perderá razón dinero. totalmente. Ahí ni Cholo ni Chola. Ahí es que ya lo tienes complicadísimo. Porque y la ventaja es que estamos en una liga que ha bajado mucho de calidad. Efectivamente. Y bueno, con esos mimbres te puede dar para jugar Champions, clasificar el equipo para Champions, pero poco más. Pero es que estábamos mirando y venimos hablando de una plantilla muy, muy corta y ya volvemos al presente, a la plantilla actual, y tenemos en cuestión de un mes hasta 7 partidos. El calendario ahora se comprime después de los parones del Mundial y el reciente de selecciones, y tenemos desde el 2 de abril al 3 de mayo, jugamos contra el Betis, Rayo Vallecano fuera, Atlético de Madrid de Almería en casa, Barcelona fuera, Mallorca en casa, Valladolid fuera y Cádiz en casa. Por no irnos muy allá, son muchos partidos en pocas semanas, pero yo creo que los dos próximos, en Vallecas y contra la Almería en el Metropolitano, si ganamos esos dos, creo que podemos estar ya muy cerca quedarían ya 9 jornadas y estaríamos muy cerca del objetivo y podríamos ir a Barcelona sin presión y así que fuera más fácil conseguir un buen resultado. No sé cómo lo veis. Claro, a ver, yo es que viendo el calendario, mira, creo que el Atlético ha hecho lo más difícil, ¿vale? Porque nos quedan 11 partidos. De esos 11 partidos que nos quedan, creo que somos clarísimos favoritos en 8. Ser favorito no sirve de nada, pero creo que en el momento en el que está el equipo debe ser claro favorito contra un Rayo, contra un Almería, contra un Mallorca, contra un Valladolid, contra un Cádiz y contra un Elche, ¿vale? Aparte de todos esos, tenemos por en medio al Barcelona, pero contra todos ellos no puede ser el Atlético un claro favorito. Luego habrá que demostrarlo. El Atlético es especialista en fallar contra los de abajo, pero ya hemos jugado casi con todos los difíciles, ¿vale? Terminaremos la liga con Real pero Sociedad también y tenemos que Villarreal. contar eso, Antonio, que la suerte que tenemos, que jugamos contra Real Sociedad y Villarreal las dos últimas jornadas, donde yo espero que ya lleguemos con todo el pescado vendido. Pero es que tenemos una plantilla que se te lesionan dos y te queda cojo. Te digo más, se nos lesiona Griezmann y el equipo cambia completamente. Con que se lesione uno, porque no hay un recambio, ¿eh? En el banquillo no hay un recambio para Griezmann. No hay nadie que haga lo que hace Griezmann. Entonces, en realidad, dependemos de que Griezmann no le pase nada malo y que no tenga ninguna gripe y que esté bien. Pero bueno, hemos hecho lo más difícil, ¿vale? Yo mantengo esa idea, hemos hecho lo más difícil. Yo creo que este equipo tiene que ser capaz, con lo que le queda por delante, quitando al Barcelona, que incluso podemos ir a competirle porque el Barcelona tampoco está muy apretado en la liga ahora mismo. Este equipo tiene que llegar a 3 jornadas del final con la Champions. Vamos, yo apuesto que sí. Y a mí sí que me gustaría mucho terminar por delante del Madrid. Y espero que sea un aliciente para la plantilla. Porque queda segundo, porque le moja la oreja, porque juega la Supercopa el año que viene, que es un paripé, que no nos gusta luego, pero
no sé, te da más entretenimiento. Y yo espero que podamos pelearlo. El tercero también la juega, tal y como está el panorama, ¿Tú crees, ¿El Juanito? tercero la juega? Sí, porque va a llegar No a la sé. final Madrid o Barcelona, el Ya, Barcelona va a ser campeón de Liga, ya. y se va a meter el campeón de Copa, sea Madrid o Barcelona, Bueno, pero el otro entonces, finalista, el segundo, que va a ser Madrid o Barcelona, el segundo de Claro. Liga, y falta uno, no va a ser el cuarto semifinalista. Lo dijeron el otro día en el programa de Atleti con 3 sí, que hasta el tercero también la jugaría. Lo dijo Jorge, el tercero también jugaría. Por lo tanto, tenemos más posibilidades de pillarla, porque Bueno, ya es indiscutible que tenga que quedar segundo imperiosamente. Entonces, Sí. que sería lo peligroso. Lo Los comentaba. factores externos son más yo creo que difíciles se den. más importante eso, volver a una comunión, afición, equipo, entrenador, y que si alguien tiene la culpa, pues que quede claro que son los de arriba. Y creo que ese es el objetivo de aquí a final de temporada, seguir haciéndolo igual de bien, asegurar la Champions y ya pues quedarnos en manos de esta gente que a ver lo que hace. Sí, pues nada, en base a esa comunión, yo, Vicente Baquico, se lo dije otro día, voy la semana que viene a ver al Atlético en el Almería, apretaré muy fuerte para que ganemos el partido al máximo. Y lo estaba pensando esta tarde, a ver si hablamos por el grupo y tal, porque el partido contra el Barcelona lo han puesto en un horario muy bueno, es domingo a las 4:15 de la tarde. Yo creo que podría ser un buen día para echar un ratico juntos, que hace tiempo que no nos juntamos todos, y tener ahí ese ratico de peña en primavera. No sé qué os parece, no sé cómo lo tenéis. Es el día 23, domingo 23. Y algo, Antonio, del Día del Niño, ¿nos puedes anticipar? Que he escuchado también o he oído algo. Lo del Día del Niño ya lo dije en el grupo de WhatsApp. El que quiera ir al Día del Niño, que se apunte en la lista. Vamos a pedir las entradas, nos darán las entradas. Es contra Osasuna. Va a ser el fin de semana del 20-21 de mayo. ¿Vale? El del 20-21 de mayo con el Osasuna. 23 de abril, ¿no? Y el Barça el 23 de abril, domingo, a las 4:15. Entonces, bueno, vamos poco a poco. Obviamente, para el Día del Niño yo no voy a poder ir, creo, pero lo organizamos, no hay problema. Varias peñas hemos hablado. Van a salir autobuses seguros desde la región de Murcia para ir a ver el Día del Niño. Entonces, solo es que os apuntéis en la lista para pedir las entradas. Pero ¿vale? es que no se sabe todavía. No se sabe claro, ni el día ni la hora todavía. Es que poner el Día del Niño cuando no sabes si te van a poner domingo a las 9 de la noche o incluso lunes. No va a ser domingo a las 9 de la noche ni lunes, ¿eh? Eso sí que desde el club, yo lo tengo que decir, y si me dejan mal, pues será para matarlo. Siempre nos dicen que estemos tranquilos, que el Día del Niño no va a ser lunes y no va a ser a las 9 de la noche. Vamos a darle un voto de confianza, es un horario infantil, aunque no lo merezca. O a las 4 o a las 6. ¿Vale? O sábado o domingo, pero será a las 4 o a las 6 el Día del Niño. ¿Es el lunes festivo? No. Ya, pero quiero decir que, bueno, que aunque sea domingo a las 4, si al día siguiente hay colegio... Al día siguiente hay colegio. Claro, al ser domingo desde Murcia, mucha tela. Sí, bueno, tú sales del partido a las 6 de la tarde, llega cansadita, más un poco justa. Los peques. Sí, pero por eso digo que por parte de los adultos dices, bueno, trabaja al día siguiente, si tienes un poco fastidiado el curro, vas fastidiado, pero los críos ya al colegio es otra cosa. Ya llegar a más allá de las 9, 10 de la noche es complicado. Bueno, pues ojalá que sea sábado, ¿no? Pero yo sí que os puedo decir pero bueno, que yo sabiendo creo lo del que Barcelona, vamos a ver si nos organizamos. Vamos a ir poco a poco y como nos veremos antes del partido del Barcelona por aquí, pero a ver si podemos hacer algo. Yo estoy lesionado y hasta el día 20 y quizá ese fin de semana, que es el de después, pues me toque ir a ver a la familia, pero bueno, vamos a ver si lo conseguimos. Recupera Vicente, es lo importante. Gracias, compañeros. Sí, nos vemos pronto aquí en el podcast de la Peña de los Atléticos de Murcia, la Peña, el Bar de Mou. Os recuerdo que podéis escribirnos a nuestras redes sociales en las diferentes plataformas, iVoox, Anchor, Spotify, también al correo podcastbardemou@gmail.com y que nos podéis mandar también vuestros comentarios en Facebook, Twitter o Instagram. Compañeros, Aupa Atleti, nos vemos pronto. Que paséis una buena Semana Santa y una feliz fiesta de primavera a los que estamos aquí en Murcia. Muy bien, chicos. Y tu Juanito está invitado a venir. Pues muy bien, un abrazo. Aupa Atleti. A Juanito lo vestimos de huertano y lo sacamos por aquí. Claro que sí. Claro que sí, nos vemos en las barracas. Eso es. Venga, un abrazo, compañeros. Nos vemos. Un abrazo, chicos. Abrazo. Chao.